Oremos ahí un momento, por favor, antes de poder entrar a la palabra. Padre, te damos gracias porque das oportunidades de vida. Todos los que estamos conectados en esta mañana, si no fuera por la decisión tuya, no porque nosotros decidimos levantarnos hoy con vida, si no hubiera sido por la decisión tuya de mantener el aliento de vida sobre nosotros, no nos hubiéramos levantado, ni tampoco teníamos oportunidades. Y siempre hay una razón, siempre hay un propósito. Por favor, ayúdanos a comprender las razones y los propósitos de tu vida en nosotros, del por qué sigues manteniéndonos en vida, a diferencia de muchos que han pasado a la eternidad a lo largo de esta pandemia, Señor. ¿Por qué no fuimos nosotros? Tiene que haber alguna razón. Y la razón sigue siendo probablemente siempre la misma. Necesitamos oír lo que tú dices. Y ahí está el secreto de todo, Señor. Si te oímos con cuidado en esta mañana, de hecho, Señor, que no solamente sacaremos lecciones beneficiosas, sino que nuestras vidas serán transformadas. Tú estás en la ardua labor de transformar nuestras vidas, Señor. Pero es nuestra responsabilidad dejar que eso ocurra, entrar a la dinámica de tu corazón para permitir que esto ocurra, Señor. Permítenos entrar en esta mañana a lo profundo de tu corazón para poder dejarnos ministrar por tu palabra, y tu palabra que es poderosa para cambiar y transformar nuestras vidas, Señor, guiada por tu Espíritu, podamos nosotros beneficiarnos con esa bendición. Señor, entendemos que ninguno de los profetas antiguotestamentarios buscó cambiar el corazón de la gente. Ellos entendieron que solo transmitían tu mensaje. Eras tú el que cambiaba la vida de la gente. Y Señor, te rogamos, Padre, que mantengamos eso en nuestras mentes. Solo comunico tu palabra, Señor. Tú eres el que haces la perfecta obra de cambio. Si alguien no desea ser transformado, no te dejará actuar. Si alguien no desea que ocupes el espacio prioritario en sus vidas, Señor, tú no harás los cambios que necesita cada quien. Señor, por eso oramos en que haya un corazón sumamente dispuesto en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy entramos, mis queridos hermanos, empezamos, mejor dicho, una nueva serie en esta mañana, y no es nada sencillo dar este giro hacia esta tercera serie del año. Esta es nuestra tercera serie del 2020. Y a pesar que el Señor nos empezó la primera serie en enero de este presente año, sabiendo cómo defender la verdad, ser defensores de la verdad, nos lleva a este punto, como nos salió hoy titular esta serie, preparándonos para el retorno. Todo el mundo habla de retorno, usted sabe, en estos tiempos. Todo el mundo habla de regresar, y eso ha llegado hasta la iglesia, y se habla de prepararnos para regresar, para reabrir templos, para regresar a la vida de iglesia. Muchos han reclamado de buenas o de formas nada adecuadas, etcétera, etcétera, pero todos están hablando en cuanto al retorno, al retorno, al retorno. Y esta parábola que hace un instante leíamos en Lucas capítulo 15, este retorno del hijo pródigo a la casa, no fue un retorno simplemente por el deseo de regreso y regreso, ¿no? Es una especie de, después de la pandemia, déjenme utilizar y contextualizar esto a nuestro tiempo, a la parábola. Si este hijo pasó su tiempo de pandemia, él no dijo regreso y ya, vuelvo a la casa de mi padre y todo normal. No, si usted se da cuenta, esa no fue la actitud del hijo pródigo. Hay un proceso. Y quiero explicar un poco eso en esta mañana. A pesar que es el primer mensaje de esta serie, preparándonos para el retorno, a pesar que es solamente una introducción, y esta introducción definitivamente lleva un título, y este primer tema lo he titulado La trivialización de Dios. ¿Qué cosa es trivializar? Es menoscabar, es restarle importancia, es restarle el nivel que debe tener. Eso es trivializar. La trivialización de Dios no es algo de ahora. Creo honestamente, particularmente, que una de las grandes causas por las cuales Dios ha permitido la pandemia sobre nuestras vidas, sobre todo este mundo y sobre la iglesia incluso, es porque nuestras ofensas a Dios llegaron a este punto de trivialización de la persona de Dios, de Él y de su palabra. Entonces colmó la paciencia de Dios.
Y esto que debemos dar gracias que no ha colmado a tal punto que Dios haya enviado fuego del cielo, como en el caso de Sodoma y Gomorra, o un nuevo diluvio, como en el caso de Noé, aparte de que existe un pacto y él prometió que no lo volvería a hacer de esa manera, pero él tiene otras formas de eliminarnos en segundos, en días o en horas. Pero no, él mantiene un límite, ha puesto un límite a toda esta pandemia. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué debemos entender o qué no hemos entendido hasta ahora, mis hermanos? Quiero empezar con una breve ilustración y luego voy a entrar en este primer tema, introduciendo realmente nuestra nueva serie, preparándonos para el retorno. A mediados del año pasado, 2019, una mujer ya de la tercera edad llamada Lynn Fleming, americana, paseando por una de las playas, la playa de Coquín Beach, junto a la costa del Golfo Pérsico, el Golfo de México, en Florida, estaba paseando con su familia y usted sabe, a veces nos ha pasado, no sé si a usted le ha ocurrido, está caminando en la orilla, mojándose los pies y a veces hay unos baches, ¿no? Uno no nota porque el agua la está tapando, entonces usted pisa y se va en falso y se cae o se tropieza, ¿no? En esos agujeros que hay en la arena, ¿no? Eso le ocurrió a Lynn Fleming y tropezó en estos agujeros y cayó. Y cuando sus hijos que estaban junto con ella la levantaron, lo que notaron es que tenía una pequeña herida que no tenía ni 2 centímetros, pero sí que se inflamó un poco su pierna, ¿no? Como dijo uno de sus hijos, era solo un pequeño corte que no le dieron demasiada importancia. Pero los 2 siguientes días la historia fue cambiando. Ella misma, Lynn Fleming y sus hijos empezaron a notar que la herida no mejoraba, la inflamación no bajaba y no paraba de sangrar la herida, ¿no? Haciendo una herida tan pequeña, ¿no? Entonces decidieron acudir a un centro médico y la llevaron a un centro médico. Entonces los médicos inmediatamente atendieron a Lynn y le decidieron colocar una vacuna para el tétanos y le prescribieron varios antibióticos inmediatamente. Siguieron un protocolo médico en esos casos, ¿no? Entonces le enviaron a su casa, pero las siguientes horas no mejoraba. Al día siguiente tuvieron que traerla de urgencia a sus hijos porque la encontraron inconsciente en el suelo de su dormitorio. Entonces, después de realizar varias pruebas, los médicos descubrieron, este fue el diagnóstico que dieron los médicos a Lynn Fleming, que ella tenía una fascitis necrosante. ¿Qué es eso? Usted dirá. Es una enfermedad rara y letal causada por una bacteria que la conocen como bacteria carnívora, que avanza por el tejido subcutáneo de la piel. Los médicos le comunicaron inmediatamente esto a sus familiares, el descubrimiento, y les dijeron que la mamá de estos jóvenes había contraído esta bacteria cuando cayó en el mar y tropezando y se abrió la herida, ¿no? Allí es donde ingresó la bacteria. Entonces, al ver el diagnóstico, el equipo de cirujanos vieron que la pierna estaba empezando a necrosarse. Entonces quisieron intervenirla para salvar, ¿no? Parte de la pierna. Pero desafortunadamente, en plena operación, Lynn Fleming sufrió 2 embolias en plena mesa de operaciones. En ese momento los médicos se percataron de algo que no esperaban encontrar. Comprobaron que la infección provocada por esta bacteria carnívora se había extendido por todo el organismo de esta mujer, y a pesar de los esfuerzos denodados que hicieron el equipo de médicos ese día, Lynn Fleming falleció en la mesa de operaciones. Mis hermanos queridos, hoy en día, usted sabe, después de casi 10 meses de pandemia mundial, se habla de los retornos, de los regresos, y como parte de esos retornos, usted sabe y lo he escuchado, se prioriza mucho en los protocolos de limpieza. ¿Para qué? Para evitar nuevos contagios o para evitar la diseminación del virus. Se hace tanto énfasis en estos protocolos hasta para la apertura de las iglesias ahora, mucho énfasis en el protocolo. Si usted leyera toda la documentación que nos han enviado, que exige el MINSA para que cada iglesia que va a reaperturar, es una serie de requisitos que se necesitan para abrir una iglesia, no solamente ir a abrir la puerta y bienvenidos hermanos.
Y muchos piensan, ¿no? Acá hay algo político, ¿no? O sea, no queremos pensar que solamente es un protocolo, sino que hay ciertas cosas que ya exageran o cruzan el lindero de la exageración. ¿Por qué apretan tanto a las iglesias para requerirles estas cosas? Yo quiero pensar, mis hermanos, que es necesario para evitar nuevos contagios, que se ha extremado todo esto para evitar los contagios, y eso es bueno. Pero si usted no se ha percatado, se habla mucho sobre los protocolos, se exige los protocolos, se habla mucho sobre las reaperturas, respetando los protocolos. Todo el mundo habla de respetar los protocolos de limpieza, incluso ahora para apertura de iglesias, pero casi nadie o nadie, mis hermanos, está hablando de protocolos espirituales antes de volver a la iglesia. ¿Quién habla de protocolos espirituales para el retorno? ¿Quién habla de protocolos espirituales antes de aperturar las iglesias? Solo para tener en claro nuestras mentes, ¿qué cosa es un protocolo, mis hermanos? En la pantalla le va a aparecer una pequeña definición. En sentido general, en términos generales, protocolo es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad determinada. ¿De qué manera? Es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad determinada. Esto es una definición en términos generales, por supuesto. Ahora, pero tomando eso como un punto de partida, si todos los cristianos, piense conmigo en esta mañana, si todos los cristianos, verdaderos cristianos, estamos de acuerdo en que esta pandemia no tomó por sorpresa a Dios. Es más, Él mismo la ha permitido y la está usando como una herramienta de disciplina para toda la humanidad. ¿Por qué? Por la pésima administración que hemos hecho todos los seres humanos de todo lo que Dios puso en nuestras manos. Recuerde, de acuerdo a Génesis capítulo 1, el hombre es administrador, lo nombró administrador. Hemos hecho una pésima tarea. Si no, no estaríamos en el riesgo de que ya antes de lo previsto se van a terminar cada vez es mayor el deshielo de los casquetes polares. Eso pone un riesgo a toda la humanidad. El tremendo agujero de la capa de ozono, todo eso habla, la situación de hambre, la situación de desigualdad, la situación de corrupción en todo el mundo. Eso habla de mala administración del ser humano, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, Él mismo ha permitido y está usando esta pandemia mundial como una herramienta para la disciplina del hombre, ¿no? Entonces, pero también tenemos que decir esto, estamos hablando en sentido general, pero también Dios ha usado esta pandemia como una herramienta de juicio para su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos llegado al punto de la iglesia, hablo en sentido global, la iglesia llegó al punto y al colmo de la trivialización, de menospreciar la santidad de Dios, de menospreciar su palabra. Y estoy hablando de gente cristiana, estoy hablando de iglesias dedicadas cada domingo a los cultos y a traer a la gente, pero todo lo que han desarrollado muchas iglesias ha ofendido la santidad de Dios porque la trivializa. Iglesias que tienen todo un movimiento sorprendente cada domingo, pero usted no encuentra ni una sola palabra de Dios, máximo la lectura de un versículo, pero todo lo demás gira en torno a mensajes muy humanos de ayudar a la gente a lograrse, a animarla, a que logre todos sus asuntos, a satisfacer sus deseos, pero no hay dirección de la palabra de Señor. ¿Usted cree que Dios no va a sentirse ofendido por eso? Pero este es el punto, mis hermanos. Si todas las iglesias del mundo fuimos cerradas por esa razón, justos por pecadores, porque no todas las iglesias operaban así, obviamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuántas han comprendido, hermanos míos, por favor, comprende esto? ¿Cuántas iglesias en el mundo han entendido la razón y los propósitos de Dios en su voluntad permisiva para este cierre de iglesias? Ya vamos 10 meses. ¿Cuántos han entendido? Evidentemente, parte del propósito de Dios ha sido en medio de este encierro pandémico de la iglesia del Señor, en medio de esta cuarentena pasada, la pretensión del Señor, obviamente, mis hermanos, ha sido que reflexionemos. La iglesia use este tiempo para reflexionar en cuanto a lo que ella es en esencia como iglesia. Una identidad que ya la empezó a perder hace mucho tiempo atrás. Evidentemente, otro de los propósitos es para que reflexionemos en lo que la iglesia no solo es en esencia, sino debe hacer
Es decir, una misión que ha dejado de realizar o que ha dejado de practicar. En medio de todo este mundo, para eso nos colocó, para hacer sal y luz. Esencia de lo que somos y propósito, la misión de la iglesia. Ambas cosas se perdieron de vista, hermanos. Honestamente se perdieron de vista. De pronto, por eso usted ve, Europa cerró iglesias porque interfiere. América cerró muchas iglesias. ¿Por qué? Porque interfiere con sus deseos de autosatisfacción. Entonces no quieren a Dios ya. No quieren a Dios. Esto pasó muchísimos años atrás, prohibiendo la lectura de la Biblia en los colegios, y esa generación, de esa generación, fue terrible. Década de los 50, entrando a los 60, se prohibió la lectura de la Biblia que había en los colegios en Estados Unidos y se vino abajo todo para Estados Unidos desde esos años. Y Europa, por cierto, también es una tumba para con Dios. Ahora, si todo esto ha ofendido a Dios y Él está usando esta pandemia para disciplinar al mundo y para ajusticiar a su propia iglesia, ¿cuántas iglesias han entendido esto? ¿Cuántos creyentes están comprendiendo esto, mis hermanos? Si los verdaderos cristianos estamos de acuerdo que esta fue la razón que Dios permitiera para que ninguna iglesia siguiera operando de manera normal y presencial, y que el Señor nos mandó a reflexionar sobre lo que somos y hacemos o no hemos hecho como iglesia, y si nosotros no hemos invertido tiempo para hacer eso, ¿cree usted que estamos preparados para volver? Mire, podríamos volver sin haber reflexionado en lo ocurrido. Eso es sencillo. Podríamos volver sin haber analizado todos nuestros delitos, pecados y errores cometidos antes de la pandemia que ofendieron a Dios. Si no hemos empleado para hacer un autoanálisis de eso, mis hermanos, entonces vamos a volver a cometer los mismos pecados que ofendieron a Dios. Eso es lo más seguro, hermanos, por simple lógica. Que hay cosas que hemos olvidado y que son importantes tomarlas en cuenta en este volver, en esta reapertura de iglesias. Miren, hemos pasado por algo importante, por eso yo empezaba nuestro tema leyendo Lucas 15. Cuando el hijo pródigo decidió volver a la casa de su padre, hemos olvidado que él lo primero que hizo es hacer un análisis de su vida. Primero hizo un análisis de su vida. Y ese análisis, ¿qué le demostró al hijo pródigo? Voy rápidamente. En el versículo 17, estoy en Lucas 15, el versículo 17, le mostró cuánto había perdido el hijo pródigo. Miren las palabras del hijo pródigo. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Está haciendo un análisis. Está entendiendo todo lo que ha perdido. No solamente el análisis le ayudó a darse cuenta de lo que había perdido, sino también, versículo 18, le mostró a quién había ofendido. He pecado contra el cielo y contra ti. Ese orden es interesante, no he pecado contra Dios y contra mi Padre. Había una persona terrenal, pero había ofendido a Dios. El análisis le ayudó a entender a quién había ofendido. En tercer lugar, versículo 19, le mostró la dimensión de sus heridas. ¿No? Versículo 19, cuando él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había perdido toda su dignidad este joven. El análisis le está haciendo dar cuenta de eso. En cuarto lugar, le hizo dar cuenta el peligro de infección en la que se hallaba. Este joven, en la parábola, no fue como Lynn Fleming, esta mujer, que no le dio importancia a su heridita de 2 centímetros. No. El análisis le hizo dar cuenta a este joven, sí tengo una heridita de 2 centímetros, pero que se ha infectado tanto, y si no hacía algo al respecto, me refiero al hijo pródigo, después de esa evaluación que estaba haciendo, esa bacteria carnívora que él mismo había permitido que ingrese a su vida terminaría devorando el corazón de este joven y moriría. Él lo sabía. Por eso es que usted ve acción, analiza, ahora momento de accionar. Versículo 18 dice, me levantaré y iré a mi padre. Está en la reflexión analítica, en lo que va a hacer, pero luego lo ejecuta. Versículo 20, levantándose vino a su padre. Dice. ¿Por qué operó? ¿Por qué accionó rápidamente? Porque se dio cuenta que la infección había avanzado tanto que si no hacía algo al respecto, lo iba a matar.
Hermanos queridos, hemos olvidado estos detalles en la palabra. El hijo pródigo comprendió que su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar tenía antes de su pandemia, déjenme utilizar esta frase, antes de su pandemia, que lo llevó a ese estado de vida paupérrimo, tenía que quedar atrás y debía volver a la casa de su padre siendo otro hombre, pensando de forma diferente, actuando de forma diferente. Y se nota en el regreso, ¿no? Levantándose bien a su padre, ya hay un cambio de pensamiento, ya hay un cambio de accionar, ya hay un cambio de voluntad. Lo que quiero decir y que espero que le quede claro es, el hijo pródigo siguió el protocolo espiritual de Dios. Y solo para ayudarle, ¿no? Aquí. ¿Qué hizo? En primer lugar, él evaluó, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Él evaluó su situación de alejamiento de Dios. ¿Cuánto se ha alejado usted de Dios en estos últimos 10 meses? Que lo están evidenciando su forma de pensar y de actuar, no solamente dentro de su familia, sino en todos los ámbitos. Tenemos que evaluar. En segundo lugar, se arrepintió de su mal proceder. No es solamente evaluar, es llegar al punto de arrepentimiento. Esto está mal, esto estoy haciendo mal. Dios, perdóname, me arrepiento de esto, no es correcto, es arrepentimiento. En tercer lugar, volvió. Como decía yo, no lo dejó en la reflexión nada más, muchos lo dejan en la reflexión. Bacán el mensaje, pastor, hoy poderoso, hoy sí, nos ha dado con mazo, la frase preferida de muchos, ¿no? Mi pretensión no es darle con mazo a mis hermanos, mi pretensión en esta mañana, recuerda, estoy haciendo lo de los profetas antiguos testamentarios. Me he tenido que convencer para quitarme la aflicción en mi corazón en estas últimas horas. Entendí que los profetas solamente comunicaban la voluntad de Dios, ellos no provocaban el cambio de vida de nadie. Y si hasta aquí me afligí porque algunos de ustedes han estado caminando torcidos en los últimos 10 meses y olvidándose sus responsabilidades para con Dios, para con su familia y aún para con la sociedad, pensando que esa aflicción podría cambiarlos, no, no es así. Los profetas comunicaban el mensaje de Dios, Dios se encargaba de la obra. Ahora, si usted hace oídos sordos a este mensaje en esta mañana, me da pena por usted. Porque usted está destinando su vida familiar, su vida personal, está destinando al fracaso. La bacteria carnívora va a terminar de devorar su cerebro, su corazón, y su vida se va a echar a perder. ¿Usted quiere eso? Esa es decisión suya, obviamente. Pero fíjese lo que está haciendo el hijo pródigo, siguiendo el protocolo de Dios. Él evaluó, él se arrepintió, él volvió. Voluntad, está ejerciendo su voluntad, volvió a su hogar, ¿no? Es de que volver, si se estropeó toda la relación familiar, yo tengo que volver a esa relación, pero no sin antes arrepentirme y haber evaluado qué yo he hecho mal para llegar a este punto en mi familia, en mi matrimonio, en la relación con mis hijos, en la relación con mis hermanos en la fe, en la relación con Dios. Recuerden lo que dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo. Volvió a su hogar. En cuarto lugar, él redarguyó a quien dañó. Habló con el padre, se humilló delante de su padre, postrado de rodillas: padre, no merezco ser tu hijo, he perdido toda la dignidad. Está redarguyendo el corazón del padre. O sea, no es solo la reflexión, es ir y hablar con la persona que se dañó para redarguir. Y por último, él cambió su forma de pensar y actuar. Fue diferente, fue totalmente diferente. Hemos olvidado estos detalles, mis hermanos, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo no dijo: yo paso la pandemia, o ya pasó la pandemia, y reabramos el templo, asistamos normalmente, retomemos nuestras vidas como era antes. No, eso no hizo el hijo pródigo. Y tampoco nosotros creo que debemos hacerlo así. No debemos hacerlo así. Se habla, como decían mis hermanos, se enfatiza hoy mucho acerca de los protocolos de limpieza para evitar nuevos contagios. Debemos igualmente hablar nosotros de protocolos espirituales de limpieza para evitar nuevamente contagiarnos con todo lo malo que hicimos antes de la pandemia y con todos los pecados cometidos antes de la pandemia. Por eso es importante hablar de protocolos espirituales antes del retorno. Porque si por nuestro mal proceder como iglesia en el mundo fuimos paralizados por Dios, hermanos queridos, debemos analizar nuestro corazón.
Nuestra oración debe ser en este tiempo, Señor, examíname, oh Dios, es la oración del salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame, Señor, cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esa debe ser nuestra oración y nuestra búsqueda de Dios. Muchos hoy en día están trivializando a Dios y trivializando su palabra y su obra en el mundo entero. O sea, esto no tiene mucha importancia. Restar importancia a lo que Dios está haciendo durante estos 10 meses es trivializar la obra de Dios y a Dios mismo. Están como la mujer que tropezó en el mar y se hizo la pequeña herida y no le dio importancia. Ese fue su tremendo error de esta mujer. No le dio importancia, hermanos. Y esta bacteria carnívora, por eso ingresó y empezó a dañar todo su organismo hasta matarla. Si hubiera evaluado su herida a tiempo, hubiera podido detener la marcha y el avance de esa bacteria, pero no lo hizo. Porque no le dio la importancia de vida. No le dio, trivializó el momento, trivializó lo que le había ocurrido. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con Dios. Curiosamente, estamos haciendo exactamente lo mismo, creo yo. O sea, todos estamos como locos tratando de regresar a nuestra normalidad. La gran mayoría, y yo sigo insistiendo en esto, la gran mayoría ya se olvidó de Dios. Ya se olvidó. Hermanos, creo que esta pandemia, con cuarentena incluida, ha sacado lo mejor y lo peor de todos. Así, los primeros mensajes en abril, mayo, creo que mencioné esto. Ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Y al sacar lo mejor y lo peor de nosotros, ese era un momento para la evaluación, para empezar la evaluación y empezar a atender una serie de heridas que se abrieron. Hermanos, para ninguno ha sido sencillo calzar en los encierros. Muchos están, en este tiempo escucho y me dicen, estoy muy agradecido a la pandemia porque eso me permitió más tiempo con mis hijos, más tiempo con mi esposa, más tiempo familiarmente. Qué bueno, lo aprovecharon porque evaluaron, pero al inicio pudo haber choques, roces, porque no era sencillo. La costumbre y el hábito es, me levanto, me despido, chao, me voy a trabajar hasta la noche. No hay relación, pero Dios nos encerró y ahí empiezan los roces, ahí empiezan los choques, ahí empiezan las luchas. Ahí empiezan, recién te conozco esto, no sabía que recién te identifico esto, recién me sales con esto. No, siempre lo tuvo. Lo que pasa es que recién nos estamos dando cuenta porque no pasábamos tanto tiempo con la familia. Y eso ha producido una serie de problemas y heridas dentro de muchos hogares, a tal punto que muchos hogares no lo han resistido. No lo han resistido, hermanos. Y eso no es fácil decir, cientos de matrimonios se están divorciando y pensar hacia afuera. Acá no ha llegado. Sí, sí ha llegado y ha llegado a nuestra iglesia incluso. Gente que no se tolera ya, matrimonios que no van para más, según ellos. ¿Y usted cree que todo eso no ofende a Dios? Por supuesto que ofende a Dios. No hemos entendido lo que Él quiso hacer o lo que está haciendo aún. La pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros. El encierro sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Pero era un momento para evaluar y atender una serie de heridas, pero al parecer muchos no comprendieron esto y no evaluaron esas heridas y han dejado que la bacteria carnívora avance sobre sus mentes y sobre sus corazones y carcoma todo, absolutamente todo, y ya empezó a hacer desfallecer la vida espiritual de muchos. Ya empezó a hacer desfallecer tu matrimonio, ya empezó a afectar tu vida familiar, ya empezó a afectar tu vida laboral, ya empezó a afectar tu vida de iglesia, ya empezó a hacer estragos en tu servicio al Señor, en tu consagración a Él, porque le has permitido que la bacteria avance cuando debiste haberte parado y evaluar. Echemos un ojo en nuestro corazón, evaluemos nuestro corazón, mis hermanos, porque si de eso se trata, evaluemos nuestro corazón. Recuerda que estoy haciendo solamente una introducción, es como esta mujer Lynn Fleming. Lo que estamos haciendo esta mañana es solamente una evaluación de nuestra vida. Habrá un diagnóstico que Dios haga, que nos muestre cuál es el diagnóstico, el estado en que estamos después de 10 meses como iglesia. Y cuando hablo de iglesia hablo de personas, individuos, somos iglesia, pero hablo en sentido general. Un diagnóstico de como iglesia. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Es una evaluación. Hay un diagnóstico y habrá un tratamiento seguramente.
Esta serie se trata de eso, mis hermanos. Entonces, no es el mensaje de día domingo, no es un mensaje más, ¿no? Reescúchelo, transforme. A partir de este domingo yo le animo algo, hermano, hermana querida. En todas sus reuniones, sea personal, de grupo de encuentro, en cualquier reunión, empieza a hacer de los mensajes de día domingo el punto de conversación. Hay que remasticar esto, hay que repasarlo. Hay que entender lo que Dios está hablando. Tenemos que darle vuelta a nuestra mala costumbre. Si escucho un mensaje de día domingo, me voy, no me interesa ya más, me acuerdo un par de horas y después no sé, ni siquiera me acuerdo del mensaje. Hasta el próximo domingo, un nuevo mensaje. Y así hemos ido avanzando probablemente. Regreso a esta pregunta. ¿Usted cree que no hemos ofendido a Dios? Dios no está ofendido con la manera en que tomamos su palabra, en que escuchamos su palabra, en que lo tratamos a Él mismo. Hemos trivializado a Dios y a su palabra. Entonces necesitamos evaluar nuestro corazón. Ahora, yo no soy un especialista en evaluación de corazones. Debo dejar que la palabra misma nos muestre. Ahora, le advierto que no es nada agradable. No es nada agradable hacer este tipo de evaluación. Por eso muchos hombres y mujeres corren a esto. No quieren hablar acerca del asunto. Yo puedo invitarle a un hermano, vamos a aceptarlo. Está mal tu situación personal, familiar. Tenemos que evaluar. Hay un silencio. Porque no quieren entrar a este tema. Y usted dentro de un instante le va a explicar por qué no entramos a este tema, por qué no lo abrimos y pretendemos que todo va a ir muy bien. No va a ir bien, hermanos. No va a ir bien. El hijo pródigo no dijo, bueno, voy a regresar a casa de mi padre, papá, hola, ¿qué tal? Y como si nada regresó, el padre lo hubiera recibido igual. Él sabía que su padre le amaba. No, hizo una evaluación, se arrepintió. Hubo un cambio de mente, hubo un cambio de voluntad. Todo lo hizo diferente cuando regresó, si usted se ha dado cuenta. Evaluemos un poco nuestro corazón, mis hermanos, y veamos en qué estado lo ve Dios que está. No en qué estado yo lo veo que está como un pastor, sino en qué estado Dios ve que está nuestro corazón. En Isaías capítulo 1 es un gran texto que quebró mi corazón y que confieso que es un texto muy difícil y muy complicado, incluso no solo de leerlo, sino de asimilarlo. Pero ahí está una breve descripción del estado de nuestro corazón. Isaías capítulo 1, a partir del versículo 2 hacia adelante, permítame hacer no solo la lectura, sino ir mostrándote los pecados presentes, ¿no? Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Claramente usted ve aquí hay un pecado de rebeldía. Ante Dios hay un pecado de rebeldía. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, dice. Hay una evidente falta de interés en conocer a Dios. ¿Por qué falta de interés en conocer a Dios? Sí, porque está diciendo que el buey conoce a su dueño, está hablando de conocer a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor, lo conoce, pero Israel no entiende, dice, o sea, Israel no. O sea, hay una falta de interés de querer conocer a su dueño. El hecho de ir a una iglesia todos los domingos o conectarse ahora con una iglesia no significa que estoy interesado en conocer a Dios. No, hermanos. Es mucho más que solamente conectarse o asistir a una congregación. Mi pueblo no tiene conocimiento, pero se le dio desde los 10 mandamientos, tenía una serie de escritos, todas las leyes que le dio el Señor. ¿Cómo es que Dios dice que mi pueblo no tiene conocimiento? Eso habla de una falta de interés en la palabra de Dios. O sea, tenían la palabra, pero no le daban interés. Entonces, si no tienes interés por la palabra, nunca vas a tener el conocimiento de Dios. Versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, generación de malignos. O sea, su esencia hasta ese momento lo seguía dominando. O sea, ¿de qué sirvió que entraran en una relación con el Señor si no dieron cabida a la transformación que Dios trae sobre nuestras vidas? A pesar que Dios estaba allí presente, que había una aparente relación con Israel, pero ellos no habían dejado que su nueva naturaleza haya entrado hasta allá y los haya transformado. La esencia como gente maligna y depravada seguía ahí presente.
Dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Dice, dejaron a Jehová, esa frase nos muestra su ingreso o su práctica a la idolatría. Si dejas al Señor, evidentemente por cualquier otra cosa que escojas, ya entras en plano de idolatría. Entonces hay presente la idolatría en este pueblo y abierta idolatría. Versículo 5 agrega, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma. Mente no transformada, mis hermanos. Una mente no transformada es una mente enferma. Y todo corazón doliente, no mente, corazón, todo este enfermo. La bacteria carnívora entró a este pueblo y miren cómo se lo devoró. Todo el mal en todo su ser, rebeldía, falta de interés en conocer a Dios, falta de interés en la palabra, su esencia lo sigue dominando, la idolatría abierta, una mente no transformada, es la bacteria carnívora que se los ha devorado totalmente. Ahora, de hecho, me adelanto, alguno que otro puede estar en esta mañana, puede estar pensando, sí, pastor, el texto es tremendo todo, pero eso se lo dijo a Israel. No, sí, escucho comentarios de eso, me los dicen directamente, no es aplicada a la iglesia. Ok, tranquilos, ¿no? Estos principios, eso muestra que el corazón del ser humano no ha cambiado. Lo que le ocurrió a Israel, ese estado de corazón, se está viendo ahora. Usted solamente ve toda la lista en rojo que tiene ahí, es lo mismo que vemos ahora. Incluso sin irnos muy lejos, solamente pensando en nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos de todos los que estamos conectados acá realmente podemos decir que en 10 meses no hemos sido rebeldes para con Dios? ¿Cuántos de nosotros que estamos conectados en esta mañana podríamos decir, verdaderamente he tenido un interés en conocer a Dios? En 10 meses lo he conocido más de lo que lo conocí hace 10 meses atrás. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, en 10 meses mi interés por la palabra ha aumentado tremendamente, que eso me ha ayudado a discernir muchas cosas, me ha transformado por completo? ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso, no? ¿Cuántos de ustedes siguen luchando con su esencia? Algunos siguen luchando con la mentira, algunos siguen luchando con la indecencia, algunos siguen luchando con la sensualidad, algunos siguen luchando, y podría seguir nombrando muchas cosas, hermanos. Usted sabe si esa lucha es real para usted, ahí fácilmente se da cuenta, no hemos cambiado en nada. La idolatría, no sé cuántos adoran su trabajo, no sé cuántos adoran su dinero, no sé, entre comillas, ¿no? Y no sé cuántos adoran su propia familia, sus propios hijos, los adoran, los idolatran. Su amor ha llegado mucho más que Dios. No somos diferentes de la nación de Israel, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos permitido que nuestra mente no sea transformada hasta ahora? Pero, para ser más contundente, obviamente la palabra no lo voy a dejar ahí, pastor, está buena su justificación, pero eso fue para Israel. Ok, vayamos a Apocalipsis, Nuevo Testamento, ya no es Israel. Apocalipsis capítulo 3, encontramos parte de las mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Se dice en los que interpretan los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis que estamos viviendo, las iglesias de Apocalipsis, cada iglesia representa una etapa, una era en la vida de la iglesia. Estamos viviendo la última etapa de la iglesia, dice que es la de la iglesia de la Odisea, el último mensaje de los 7 a la Odisea, una iglesia totalmente fuera de Dios. Entonces, si vamos a analizar a una iglesia, estamos analizando el corazón, veamos el corazón de esta iglesia. Si es cierto que estamos viviendo esta etapa, la iglesia de hoy está viviendo lo que dice de la iglesia de la Odisea, entonces es terrible, hermanos. Capítulo 3, versículo 16 hacia adelante, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios le está mencionando eso, y eso nota, si es tibio, hay un estado de indiferencia. No me interesa ni ser frío ni caliente, hay una indiferencia en cuanto a Dios. Me da igual. Entrar, no entrar, conectarme un domingo, entrar a un tipo de oración, no me da igual. Estudiar me da igual. Hay una indiferencia de la iglesia lo dice. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor. Hay un autosuficiente, ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficiencia clarísima se nota ahí. Y Dios le aclara, no, eres un desventurado. ¿Sabe qué significa eso? Infeliz. Nadie puede ser feliz con cosas de esta tierra porque son pasajeras. La felicidad real, solamente la tenemos en Cristo.
cuando estamos en su voluntad. Aquellos que pretendan que, pues, no, que me ascendieron, que me compré un carro, y esa es felicidad ficticia, hermanos. Y sobre todo me dirijo a los hombres, es ficticio, hombres. No se dejen engañar por esa aparente cosas que aparentemente dan una felicidad. Eso es pasajero, ¿no? Dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Todas esas descripciones hablan de pobreza espiritual. Esta iglesia era pobre espiritualmente hablando. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Para que seas rico. Eso muestra una falta de consagración de la iglesia. Una falta de consagración. Solamente cuando estamos consagrados en el Señor hay una riqueza espiritual que poseemos. Fuera de Él no hay consagración, hay un estado de pobreza espiritual, como decía hace un instante. Y vestiduras blancas para vestirte, le dice. Las vestiduras blancas siempre representan santidad, pureza, limpieza. Esta iglesia era una iglesia no santa, ¿no? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Evidentemente es una iglesia ciega, sin discernimiento espiritual. Entonces esto es más real. Esto puede estar ocurriendo después de 10 meses de pandemia, antes de la pandemia incluso, porque esto está ofendiendo a Dios, y después de 10 meses es probable que no se haya hecho una evaluación honesta y solamente se quiera reaperturar una iglesia cuando sigue la indiferencia, sigue la autosuficiencia, sigue la infelicidad, sigue la pobreza espiritual, sigue la falta de consagración, sigue la falta de no tomar en serio la santidad de Dios, y ciegos por completo, sin discernimiento espiritual. No entienden los tiempos, no entienden las sazones de los tiempos de Dios. La cosa está fea, hermanos, si usted se da cuenta. Este breve análisis del estado de nuestro corazón nos muestra en estas dos porciones bíblicas que la cosa está muy fea para la iglesia en el mundo entero. ¿Cómo es que llegamos a esto, mis hermanos? Esa es una interesante pregunta. ¿Cómo es que usted y yo, todas las iglesias, cómo es que llegamos a esto? Hace un instante yo mencionaba el caso de Lynn Fleming, y el ingreso de esta bacteria carnívora, ¿no? Ahora, déjeme contextualizar y usar esa ilustración en este punto para explicar cómo es que hemos llegado a este punto. Hay 3 bacterias carnívoras. Anote, por favor. Hay 3 bacterias carnívoras que dominan la conciencia de toda la sociedad en estos tiempos en que vivimos y la está necrosando terriblemente. Está necrosando el corazón de esta sociedad. No empezó con la pandemia, ya vino desde mucho más atrás. Estas 3 bacterias carnívoras son las siguientes: el individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia. Repito, el individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia. Son las 3 bacterias carnívoras que que han necrosado y están devorando el corazón de la humanidad. La gente puede no darse cuenta, mis hermanos, de esto, porque no es sencillo darse cuenta, pero estas 3 bacterias están degradando nuestra sociedad, absolutamente la están degradando. Ahora, mire, fíjese, como la iglesia está en medio de esta sociedad, los cristianos pueden también no darse cuenta fácilmente, pero estas 3 bacterias carnívoras se han filtrado en los conceptos que se tienen sobre Dios. Se han filtrado en los conceptos que se tienen sobre la vida cristiana, sobre la iglesia, sobre la adoración a Dios, y poco a poco la han ido degradando y trivializando. Y muchos creyentes y muchas iglesias no se han dado cuenta que eso está ocurriendo. ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Lo hemos repetido muchas veces según Efesios capítulo 1. La razón de ser del creyente es la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios significa adorándolo en todas las formas, en cada área de nuestra vida al Señor. Lo vamos glorificando a Él. Si ese es el propósito de nuestra vida, si ese es el propósito de ser de la iglesia, todo eso está siendo devorado por esas 3 bacterias carnívoras, repito, que se ha filtrado en los conceptos que el creyente tiene sobre Dios, sobre la vida cristiana, sobre la iglesia y sobre la adoración a Dios, que es nuestro propósito final de vida. Y poco a poco la han ido degradando. Lo peor de todo, hermanos, es que los creyentes no se percatan de esto. Pero
Pero ¿qué cosa es el individualismo, la subjetividad y la autocomplacencia? ¿Y cómo han afectado la adoración a Dios en manera específica? Como estaba diciendo ahora, pilar principal de nuestra relación con Dios. Analicemos esto, mis hermanos. Yo quiero invitarles a que analicemos un poco esto, observando cómo estas tres bacterias dañaron la relación que Israel tenía con Dios. Mientras vamos analizando cómo estas tres bacterias dañaron la relación de Israel con Dios, entonces probablemente nos daremos cuenta que está dañando nuestra relación con Dios en estos tiempos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Sé que son capítulos que muchos de ustedes los conocen muy bien, porque quiero llevarlo a descubrir esta primer bacteria, verla más de cerca, esta bacteria carnívora. Recuerden que estamos analizando, estamos evaluando, ¿no? Y la iglesia, como la mujer, Lynn Fleming, que nos hemos tropezado, vino la bacteria, ¡pum!, nos hemos caído en un agujero, caminando tranquilamente por la ribera del mar, y nos hemos levantado y estamos, una pequeña heridita, se me inflamó un poquitito, no le doy importancia. Han pasado 10 meses y te vuelve a dar la herida, sigue sangrando y se le inflamó así la pierna a la iglesia. En eso estamos. Entonces, ¿qué pasó acá? Hay que llevar al paciente a que lo vea un especialista, el doctor. ¿Quién es ese doctor? El Señor. Entonces, el Señor usa su propio recurso, la palabra, la escritura, para evaluar. En eso estamos. Este primer mensaje es evaluar. Evaluación, mis hermanos. Por eso es tan importante la evaluación. Éxodo capítulo 19. Este pueblo, usted sabe, viene la salida después de 400 años de esclavitud. Estoy resumiendo los capítulos anteriores. Dios aparece en el panorama en la vida de este pueblo, escucha su clamor, envía a Moisés, él no quiere ir, no le es sencillo aceptar la labor que le está encomendando, pero bueno, al final va, vienen todas las plagas. Miren, esta nación de Israel por 400 años no había visto ninguna manifestación del poder de Dios. Los más fieles habían conservado una idea acerca de Dios, la gran mayoría se habían olvidado, había sido absorbida, permeada por la cultura egipcia. Nunca antes habían visto tal manifestación del poder de Dios, pero lo vieron a través de las 10 plagas. Eso debió haber reconvenido mucho el corazón, pero no lo hizo. Luego usted sabe, es sacado, cruza el Mar Rojo, los egipcios detrás, se abre el Mar Rojo. Nunca habían visto en su vida todo eso. Esas experiencias debieron haberlo marcado esta nación, pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. La mente de esta gente no está en el momento más óptimo para asimilar todo esto de Dios. Y Dios sabe perfectamente que están así. ¿Sabe cuánto tiempo duró desde que salieron de Egipto con todas sus cosas para llegar hacia el sur, la península sinaítica? Si usted recuerda en el mapa, es como una punta. Ellos salen de Egipto y son llevados bordeando el Golfo Pérsico, bordeando hacia el sur, hacia la punta, la península sinaítica. Ahí está el monte Sinaí. 3 meses les demoró llegar a ese punto. 3 meses les demoró llegar hasta las faldas del monte Sinaí. ¿Para qué? Para recibir las tablas de la ley de Dios. Entonces, así empieza el capítulo 19, diciendo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. 3 meses después de haber salido, estaban en las faldas del monte Sinaí. Entonces, viene una preparación de parte de Dios a continuación. Y esa preparación tiene que ver con una serie de normas que le va dando Dios para entrar a este tremendo capítulo de 20, donde reside las tablas de la ley de Dios. Entonces, esa es la secuencia. Siempre hemos leído el capítulo 20, pero estoy poniéndolos en contexto rápidamente, ¿no? Para ver esta primer bacteria, para analizar de cerca esta primer bacteria, es decir, el individualismo que ha hecho tanto daño a Israel en su relación con Dios, como para nuestra relación hoy en día con Dios. Y no nos estamos dando cuenta de eso. Regresar, reaperturamos la iglesia, sí, pero tenemos que ser una iglesia diferente. Si no regresamos como el hijo pródigo, siendo diferentes, ¿qué razón tiene de reaperturar la iglesia cuando vamos a cometer los mismos pecados que ofendieron a Dios? Por eso necesitamos analizar esas 3 bacterias. No es que vamos a evitar que entre. Ya entraron, hermanos. Hace rato entraron en nuestras vidas, hace rato entraron en la iglesia. Lo que tenemos que evaluar es hasta dónde han avanzado y empezar a cortar esto con el antibiótico poderoso de Dios, empezando desde su palabra. Entonces,
En este punto está Israel, está en las faldas del monte Sinaí, está listo para recibir las tablas de la ley de Dios. Y Dios es muy específico. Verso 3 le dice, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Recuerden lo que acabo de hacer hace 3 meses atrás, les está diciendo. Porque Dios sabe cuán olvidadizos son. Y esto me llama la atención a mí, ¿no? Porque si yo le hace recordar algo que pasó hace 3 meses atrás, miren, si nosotros nos olvidamos de lo que se dice un domingo, Dios habla un domingo y ya me olvidé en la semana del próximo domingo, ya ni me acuerdo. Interesante, ¿no? Somos igualito que la nación de Israel somos. Ahora, verso 5 es clave. Dice, ahora, pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Le establece la primera pauta. ¿Cuál es esa pauta principal, ese mandato? Óiganme a mí, solamente a mí. Ahora, fíjense, le voy a explicar un poco. ¿Qué cosa es el individualismo? Si quiero dar una definición sencilla, escuche con cuidado, por favor. El individualismo le roba a las personas la conciencia de la unidad con Dios y de la comunidad que les rodea, es decir, con el prójimo, nuestra relación con el prójimo, y las hace vivir centradas en sí mismas sin depender de otros, ni sentirse obligadas hacia los demás. Mire, si usted lee con cuidado esta definición, usted se dará cuenta que estamos viviendo esto. En la adoración a Dios, ahora pensando en la adoración a Dios, este individualismo, ¿sabe cómo se manifiesta? Se manifiesta por la tendencia del adorador cristiano al adorar a Dios de acuerdo a 3 cosas, ¿no? Ahí se manifiesta su individualismo, ¿no? O sea, no hay una conciencia de unidad con Dios y menos con el prójimo, ¿no? En su forma de adorar, en otras palabras, podemos notar 3 cosas que muestran su individualismo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? En primer lugar, su estilo personal de adoración. Escuche atentamente y filtre, ¿no? O sea, su propia vida, filtrela por esto. O sea, podemos estar, o ya hemos estado practicando esto, y esto ofendido a Dios. Estilo personal, ¿qué quiere decir, pastor, con estilo personal? Es decir, menospreciamos las normas dadas por Dios, las exigencias dadas por Dios, las menospreciamos y las reemplazamos por nuestro propio estilo, que no es tan exigente como lo es las exigencias de Dios, o que no es tan pegado a la letra como son las normas de Dios. Más bien, nuestra forma de adoración es más informal, más casual. Bien peruanos somos en eso. Voy a poner un ejemplo para que me comprendes. Hay lugares, hermanos, en el mundo entero donde se exigen los protocolos exigen cierta forma de vestir cuando se va a entrar por ejemplo, a un concierto, a una ópera. No sé si usted ha visto eso. Para entrar eso era más estricto en siglos pasados. Hoy como que se ha relajado un poco, pero todavía se conserva cierto protocolo, ¿no? Si vas a ir al estreno de una ópera, tienes que ir mínimo hoy en día con terno y las damas con vestido formal. O sea, no puedes pretender entrar al estreno de una ópera, ay, no, está haciendo mucha calor, no me voy en shorts, sandalias y mi polera. Te van a rebotar desde la puerta, no puedes. Siglos pasados era tan estricto esto que los hombres iban vestidos de frac. Hasta el día de hoy en algunos países se exige eso, con frac y con sombrero de tarro, como le llaman. Y las damas están peinadas con peinados altos y con vestidos de gala. Solamente así entraban a los estrenos de las óperas. Había un protocolo estricto en ese sentido. ¿Por qué? Porque los asistentes debían engalanar la ópera. Eso está en sus preceptos, ¿no? Entonces, como decía, nadie podía presentarse con vestido de ropa casual, ¿no? Nadie podía presentarse diciendo, bueno, ustedes son muy exigentes en el vestido, ¿no? Pero esto no es cómodo para mí, esto no va conmigo, no pueden exigirme. Yo tengo otro estilo, yo soy más informal, me gusta estar cómodo. Si tú decías algo como esto, alguien de las autoridades vendrían y con una cara, pues ya te imaginas, de pocos amigos, te dirían, usted es un irreverente,
Usted no respeta las normas establecidas y exigidas. Para usted su estilo será cómodo, pero su comodidad está violentando las normas ya establecidas en este sagrado recinto de ópera. Su conducta está ofendiendo a las autoridades que han establecido estas normas. Eso le diría. Pero este dicho nos puede ayudar a entender cuánto podemos estar violentando a Dios. Dios tiene una forma, su palabra es muy clara, hay una forma de entrar a adorar a Dios. Nosotros le hemos dado vuelta, hermanos. O sea, ese estilo es demasiado exigente. Yo soy más informal. No, esto es demasiado. Bueno, me relajo en esto, me relajo en aquello, y le ofrecemos una adoración mediocre. Porque ese es nuestro estilo. Regreso a la pregunta, ya no sé cuántas veces la voy a hacer. ¿Usted cree que eso no va a ofender a Dios? ¿No lo ha ofendido a Dios? Bueno, esto exactamente estaba haciendo la nación de Israel en el Sinaí. No importó que Dios le dijera, regreso a Éxodo 19, miren lo que le dijo Dios, versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Gente santa. Me seréis gente santa. A Israel no le importó que Dios le dijera eso, no le importó las normas claras a través de las cuales el pueblo debería acercarse para honrarlo a Dios. Versículo 10, Dios fue muy claro en esto, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre, para que el pueblo oiga. Se tenían que acercarse para oír lo que Dios tenía que decir, ¿no? Y deberían estar... prestos para eso delante del Señor, ¿no? Era una exigencia, era una norma clara que Dios estaba dando, ¿no? Y deberían estar vestidos correctamente. Versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Debían estar vestidos correctamente, el protocolo de Dios. Versículo 21, ¿no? El pueblo sabía que había límites. Sabía que había límites. Jehová dijo a Moisés, descienda, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Había límites. Entonces está bien acercarse a Dios, pero Dios es un Dios santo, no es mi pata, no es mi vecino de la vuelta. Dios es santo. Tengo que reconocer que hay ciertos límites entre Dios y yo. Cuando Isaías vio la manifestación de la gloria de Dios, dijo, ¡ay, qué muerto soy! Él sabía los límites. Nosotros hemos desdibujado los límites. ¿Por qué? Porque hemos trivializado la persona de Dios. Ellos dijeron, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios dice. Israel dijo esto. No, eso es lo que Dios dice. Pero nosotros tenemos otras formas, otro estilo. Lo nuestro no es tan ceremonioso, es más casual. Esta gente pensó, Israel pensó y actuó como los hijos de Aarón. ¿Recuerdan? Aquellos que fueron quemados en la presencia del Señor, que entraron medios ebrios y a ofrecer adoración y incienso que Dios nunca les mandó, ¿se acuerdan? Igual actuaron de esa misma manera. Pensaron que podían, escúchenme, pensaron que podían trivializar las normas de Dios. Pensaron que podían trivializar las exigencias de Dios para todo aquel que se acerca a su presencia. No, pensaron que su informalidad o su propia forma para adorar a Dios no tendría consecuencias, que daba lo mismo, que a Dios le da igual. Hermanos míos, no le da igual a Dios. A Dios no le da igual. Hay exigencias de Dios. Sed santos como yo soy santo. Esa es una exigencia de Dios. Y uno no la puede trivializar o menoscabar o darle menos valor. ¿No es acaso, mis hermanos, haciendo una aplicación y haciendo algo exhaustivo, mirando hacia el interior de nuestro corazón, no es acaso esta misma actitud la que permea el corazón de muchos cristianos hoy en día? Creen que no importa mucho lo que Dios haya dicho en la forma de acercarse a su presencia para adorarle. Entonces trivializan, menoscaban, restan importancia a lo que Dios haya dicho por escrito. Restan importancia a la santificación, por ejemplo. Restan importancia a la consagración del creyente. Restan importancia a la humillación que debe tener el creyente cada vez que se acerca a Dios. Restan importancia a la postración, tan importante para mostrar lo que hay en el interior y luego en el exterior. Restan importancia a la exigencia del Señor, como decía, a ser santos como Dios lo es. Eso es trivializar, eso es restar importancia a las exigencias de Dios. Entonces, ahí hay un problema en nuestro estilo personal, no es lo que nosotros querramos.
Eso nos lleva a nuestros deseos, porque está ligado a nuestros deseos, que es el segundo problema. Nuestros deseos. Eso significa que reducimos la adoración hacia Dios a lo que nosotros deseamos ofrecer, en lugar de ofrecer en el altar lo que Dios desea y lo que Dios espera y lo que Dios ha mandado. O sea, ya no es lo que Dios ha mandado, es ahora lo que yo deseo. Yo deseo ofrecerle esto. Hemos retrocedido al pecado de Caín. Lo mejor para mí, dijo Dios. Bueno, eso dice Dios, pero yo lo primero que encontró delante agarró y eso lo ofreció. Era el deseo de Caín. Hemos regresado a ese deseo, mis hermanos. Ahora, fíjese, ¿cómo se nota esto de manera muy clara con Israel en las faldas del monte Sinaí? Porque estamos aquí en Éxodo capítulo 19, ¿no? Vemos una sucesión de decisiones que tomó Israel que nos muestran a un pueblo más pendiente de sus deseos que de agradar los deseos de Dios. Y eso fue estropeando su relación. Recuerde, la bacteria carnívora está carcomiendo el corazón de ellos. Y Dios le dijo que, fue muy claro, les dijo que se acercaran santificados. Regreso al versículo 10. Que lavaran sus vestidos. Les dijo, se van a acercar, acérquense santificados. Les dijo que se mantuvieran en las faldas del monte Sinaí oyendo lo que Dios tenía que decir. El versículo 19, el versículo anterior. Obviamente, no era una actitud pasiva, o sea, se acercan para oír mientras va recibiendo Moisés y ustedes van a escuchar, incluso les dijo, pero no era una actitud pasiva, era una actitud de exaltación de Dios, adorándole al Señor. Dios esperaba eso de manera espontánea, pero Dios fue claro en esto. Este era el deseo de Dios. Debían mantenerse enfocados en Dios, expectantes a lo que Moisés recibiría de manos del Señor. Esta debería ser su ofrenda. Voy a usar este término, hermanos. Esta debería ser la ofrenda de la nación de Israel, su obediencia a Dios. Dios le dijo, este es mi deseo, pónganse aquí, límpiense, este es mi deseo. O sea, ¿qué tenían que hacer ellos? Ofrendarle su obediencia, ¿no? Ofrendarle su obediencia. Pero ellos hicieron todo al revés. Se darán cuenta que los deseos de ellos eran más fuertes que lo que Dios expresó en sus deseos. No desearon mantenerse en esa actitud de adoración y oración a Dios. No desearon mantenerse enfocados en el Señor, Israel. No desearon seguir adorando al Señor, porque hay un momento en que ya rompen con esa espera, esa expectativa y hacen sus propias cosas, ¿no? Sus deseos los arrastraron por otro camino, hacia la idolatría. Ellos primero priorizaron en ellos, cuando la prioridad eran los deseos de Dios. Para ellos no es tan importante ni Dios ni su voluntad. Y luego concretizan sus deseos construyendo un ídolo, su deseo de materializar a Dios. El eterno problema de la humanidad, y materializar a Dios. Entonces, ahí usted se da cuenta, hay una prevalencia en los deseos de ellos, satisfacción de sus deseos y relegación de los deseos de Dios. Pero en tercer lugar, es la idea que tienen acerca de Dios. Es la idea, de acuerdo a lo que ellos creen acerca de Dios, de acuerdo a eso presentan su adoración a Dios. A pesar que Dios les había anticipado que solo dieran oído a su voz, versículo 5, ¿no? Solamente escúchenme a mí, si ustedes siguen solamente mi voz, a pesar que Dios les había dicho eso, a pesar que habían visto su poder desde que antes de salir de Egipto y durante el camino al cruzar el mar Jordán, habían visto cosas, como decía, que nunca antes habían visto, y eso debería haberles corroborado lo soberano que era Dios, lo todopoderoso que era Dios, y que no había nadie como él, y que este era el verdadero Dios por encima de todos los dioses egipcios. A pesar de todo lo que habían visto, Israel tenía su propia idea acerca de Dios. Tú puedes estar 20, 30 años acá con nosotros en la iglesia, pero tú sigues teniendo tus propias ideas acerca de Dios. Te mostramos en la palabra quién es Dios, pero tú tienes tus propias ideas acerca de Dios, igual que Israel. ¿Qué creían ellos? A ver, menciono tres cosas. En primer lugar, creen que Dios es igual a los otros dioses egipcios y por eso construyen el becerro. Ahora, esto no lo ves acá, esto lo ves, avanzas hasta Éxodo capítulo 32, que es donde se describe lo que ellos hicieron mientras Moisés estaba recibiendo las tablas, ¿no? Éxodo 32, 4 dice que Aarón fue el que
hizo este becerro de fundición y todos gritaron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces ellos creían que Dios era igual a los demás dioses de Egipto. Recuerden, 400 años metidos con los egipcios, estaban permeados de eso. Pero lo que vemos en todo caso es un cuadro de sincretismo religioso. Recordemos que Israel es un pueblo que acaba de salir de Egipto. Su mente está imbuida de los miles de dioses egipcios y uno en especial es el dios Apis, el dios toro, y ese es el que hicieron. Curiosamente, ese es el que hicieron, el dios de la fertilidad de los ganados. Entonces ellos tienen una idea acerca de Dios, pero hay un sincretismo religioso, ¿no? Usted puede haber salido de canteras, yo no sé, del catolicismo apostólico y romano, que solo ha cambiado de iglesia, pero tiene en su mente un sincretismo religioso, ¿no? Hay como ha unido la imagen del sacerdote con la del pastor, el rito de la iglesia católica con el rito de la iglesia evangélica, y de repente puede servir un sincretismo religioso. Pero escúchenme, eso ofende a Dios. Ellos creían que es un Dios que se le debe adorar a través de una imagen construida, ¿no? Éxodo capítulo 32, versículo 5, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, ¿no? Viendo esto, Aarón edificó un altar, dice, al becerro. Todos los dioses que Israel conocían en Egipto, a los cuales se habituaron durante 400 años, tenían una imagen definida. Egipto no tenía dioses, este es el Dios, pero este Dios es espíritu, nadie lo puede ver. No había esa concepción. Entonces, todos los dioses que ellos conocían tenían una forma definida. Los podían ver, los podían palpar. Y ellos están con esa creencia que el Dios que deben adorar debe tener una imagen construida. En tercer lugar, creen que es un Dios que se complace en una adoración sensual, basada en el deleite del adorador, que en deleitar a Dios mismo. Y eso lo vemos en el versículo 6, en el verso siguiente hay una palabra interesante, ahí dice que al día siguiente, ¿no? Y ese texto me llama siempre la atención a mí, al día siguiente dice que ellos madrugaron. Miren cómo uno puede madrugar para pecar. Al día siguiente madrugaron, dice, y los verbos siguientes nos muestran cómo va el camino hacia el pecado. No madrugaron, ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz, se sentaron el pueblo a comer y a beber, y luego, miren esta frase final, dice, y se levantó a regocijarse. La palabra aquí para regocijarse nos muestra un desenfreno emocional. Entraron en un desenfreno emocional después de comer y beber. Estaban medio embriagados y entraron en un tipo de desenfreno emocional. Todo eso ofendió a Dios, obviamente, pero usted se da cuenta, ellos mantienen una creencia en su mente acerca de Dios. Me da temor pensar cuántos de ustedes tengan una creencia acerca de Dios que no es el Dios bíblico y que en función a esa creencia de ustedes, con un sincretismo religioso, incluso agregado de las religiones que antes practicaban, entonces se ha vuelto una ofensa constante, crónica delante de Dios, peligrosamente. Mire, antes que la nación de Israel pudiera leer las tablas de la ley, en el primer mandamiento de la ley de Dios, no tendráis dioses ajenos delante de mí, y antes de leer el segundo mandamiento, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Antes que ellos pudieran leer esto, antes, porque regreso a Éxodo capítulo 19, esa lectura de las tablas recién está en el capítulo 20 de Éxodo. Antes que ellos pudieran leer esos dos primeros mandamientos dirigidos exclusivamente hacia Dios, Dios les había dicho, capítulo 19, versículo 5, si diereis oído a mi voz. Es decir, solo deben darme oídos a mí. Ya les estaba describiendo lo que iba a dejar por escrito. Es su atención, su dedicación, su adoración solamente a mí. Solamente a mí tienen que darme oídos. Eso estaba diciendo Dios de anticipado. Sin embargo, hermanos, se construyeron un becerro. Ellos no querían un Dios que es espíritu. Este es un mal. No querían un Dios que no pudieran ver. Necesitaban un Dios que querían palpar. Siglos más tarde, esta misma nación ya no quería un rey en espíritu. No, querían un rey que pudieran ver. Y así levantan a Saúl. El mal se sigue repitiendo, ¿no?
la materialización de Dios, porque este es su concepto de Dios. Lo que creen acerca de Dios debe ser un Dios como los dioses de Egipto pensaban. Entonces trivializaron la adoración a Dios y no le dieron la importancia de vida. Otra vez, si observamos nuestro corazón internamente después de 10 meses, y quizás antes de los 10 meses, es por eso que hoy en día también se sigue este patrón de comportamiento, si usted no se ha dado cuenta. Cada quien tiene su propia idea de Dios y según lo que crean acerca de ese Dios, le darán un tipo específico de adoración. Algunos creen que Dios no ve lo que acontece, no ve lo que hacemos, entonces adoran a un Dios ciego. Otros adoran a un Dios que no es omnipresente ni omnisciente, ¿no? Sordo, mudo, ciego. Adoran ese tipo de Dios. Otros creen que Dios es buena gente. Por eso no es tan exigente con ninguna de sus normas para adorarle. No importa si tu adoración no es sincera, no es honesta, no es íntegra, no es santa. Él te comprende. ¿Por qué? Porque es un buena gente. Muchos adoran ese tipo de Dios. Y esta es la razón, mis queridos hermanos, por la cual creemos que podemos estar con la iglesia adorando y al mismo tiempo practicando algún pecado. Creemos que podemos seguir sirviendo al Señor, pero no estamos en la voluntad del Señor ni estamos en comunión con Dios. Hemos olvidado, querida iglesia, hemos olvidado que Dios le dijo a Moisés cuando le urgió a bajar desde el Sinaí, ya le entregó las tablas y le dijo, mira, baja rápido porque tu pueblo que sacaste, estoy en Éxodo capítulo 32, versículo 7, Éxodo 32, versículo 7, le dice, baja pronto, ¿no? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y esa palabra es interesantísima. Dice, tu pueblo se ha corrompido. Es decir, la adoración que ese pueblo estaba levantando con un ídolo construido era una adoración corrompida, hermanos. Una adoración totalmente corrompida. La invasión que tenemos en estos tiempos del individualismo ha hecho que muchas iglesias se conviertan en una especie de agencias de servicio, hermanos, o de centros comerciales donde se le ofrece al individuo que quiere congregarse y hoy en día que quiere conectarse, se le ofrece lo que está buscando la gente. Los productos que se ofrecen obviamente van desde actividades, experiencias gratificantes, música gratificante, instrucción y entrenamiento religioso para niños, jóvenes que linden con mensajes motivacionales, etc. Eso se está ofreciendo como si fuese un supermarket. Por otro lado, la gente, según sea su personalidad y sus intereses particulares, va escogiendo la iglesia que mejor le parezca y mejor le ofrezca. Por supuesto, si más tarde esta iglesia ya no satisface esas áreas en su vida, va a abandonar esa iglesia y va a buscar otra. Y así paran viajando hoy en día. Y ahora es más sencillo porque están a la distancia de un clic. Chao, esta iglesia, no me gusta ya lo que hacen, busco otra iglesia en internet. Acá hay otra. Esto sí me exalta, esto sí me ayuda. Pasa un tiempo, allá no me agrada. Busca otra iglesia. Ahora es más sencillo. Mis hermanos, de esta manera la adoración a Dios se trivializa y se convierte en un asunto de gusto o de conveniencia personal, si se están dando cuenta, más que en una ofrenda traída a Dios por un pueblo humildemente comprometido, fiel, obediente a la palabra y a vivir en unanimidad y en edificación mutua, como dice la palabra, como iglesia. ¿Cuán nocivo es el individualismo, mis hermanos? Debemos renunciar al individualismo. ¿No? Debemos renunciar al individualismo. Mire cómo estropeó su relación con Dios e Israel, cómo puede estar estropeando nuestra relación el día de hoy. Pero no es la única bacteria. Veamos la segunda bacteria que está trivializando nuestra adoración a Dios y que puede ser uno de los grandes problemas por los cuales Dios sigue ofendido hasta el día de hoy. La subjetividad, es cierto. Ya no solo el individualismo, sino la subjetividad. La subjetividad es una mezcla de irracionalidad y romanticismo, mis hermanos. La siguiente vista les va a ayudar a entender esto. Su lado izquierdo, fíjense, esto es lo que estoy diciendo. La subjetividad es una mezcla de irracionalidad y romanticismo. Tiene que ver con percepciones, tiene que ver con intuiciones, sensaciones, imaginaciones, emociones, tiene que ver con el área emocional netamente, que van en sentido contrario a lo racional, a la racionalidad. ¿Qué cosa es
es ser racional, es la capacidad humana. La racionalidad es la capacidad humana para pensar, entender, evaluar y actuar bajo ciertos principios que lo ayudan a conseguir un beneficio u objetivo. Miren, hermanos, el adorador racional, voy a usar esta expresión, el adorador racional no es un robot, sino que piensa, entiende, evalúa y actúa y se emociona, pero bajo los principios de la palabra de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1, si bien recuerdan, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dijo Pablo. Que es vuestro culto racional, no dijo que es vuestro culto emocional, subjetivo, no dijo eso Pablo. Dijo que es vuestro culto racional. Entonces es algo bien pensado. Yo entiendo lo que estoy haciendo, no está desligado de mis emociones. Me puede emocionar. En ese proceso reconozco que mis emociones van ligadas a mi raciocinio, pero no me dominan. No me dominan. Yo estoy en dominio de esas emociones. La petición, fíjese cómo funciona esto en la nación de Israel. La petición de Israel a Aarón en Éxodo capítulo 32, versículo 1. No, la petición de Israel a Aarón, fíjense. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Viendo que tardaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado? 40 días. Y no pudieron soportar más. Levántate y haznos dioses que van delante de nosotros, le dijeron a Aarón, ¿no? Ahora, cuando usted lee esa frase, no es de lo más irracional lo que están pidiendo. ¿Quién fue delante de ellos cuando salieron de Egipto? El Señor, porque están pidiendo que vaya delante de ellos un Dios que ellos se hagan a sí mismos. Esto suena irracional, ¿no? No fue Dios el que marchó delante de ellos en todo momento, pero miren, ellos necesitan ver, ellos necesitan tocar, ellos necesitan sentir a Dios. De tal manera que al parecer se emocionaron tanto con el becerro que vieron que construyó Aarón, porque eso se percibe en estos versículos, versículo 4, que todos gritaron, ¿no? Dice, entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se emocionaron muchísimo, están actuando emocionalmente. Y luego vemos ese mismo patrón en el versículo 6, como yo aclaraba esa última frase mortal, que se le madrugaron, se levantaron muy temprano, presentaron sus ofrendas y se sentaron a comer, a beber y se levantaron a regocijarse. Todo esto es emocional, absolutamente emocional. Están eufóricos emocionalmente y están eufóricos emocionalmente hablando hasta el punto del desenfreno, hermanos. Dominados por las emociones. Miren, aplicándolo a nuestro momento actual, porque estamos evaluando nuestro interior. La adoración, hoy en día, la adoración contemporánea tiende a ser dominada por la subjetividad, mis hermanos. Y tiende a ser dominada por la subjetividad, pero se disfraza, esa subjetividad se disfraza con términos bíblicos, obviamente mal interpretados, pero que hacen creer a la gente que están en un contacto con Dios. Frases como, por ejemplo, la presencia de Dios, ¿no? Frases como el poder de Dios, la libertad del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, la unción de Dios. Aquí hay una unción de Dios. Son frases que se han manipulado y se han manejado ilegítimamente para, de manera sensitiva, coronar un servicio, un culto de adoración a Dios de manera subjetiva. Totalmente subjetiva. La vida cristiana, mis hermanos, bajo el dominio de la subjetividad, no busca, por favor, comprendamos esto porque esto es un gran mal que se está practicando hoy en día. La vida cristiana bajo el dominio de la subjetividad no busca entender la doctrina bíblica, sino solo hallar complacencia en oír la palabra. Es decir, me gusta oír la palabra, me gusta oír, pero no quiero entender la doctrina bíblica, porque cuando yo entiendo la doctrina bíblica, eso produce una transformación de mi vida. No queremos eso, solo nos complacemos en escuchar la palabra, y al escuchar la palabra no estamos negando a Dios, ¿se da cuenta? Lo estamos oyendo.
pero no estamos entendiendo. Mi pueblo no tiene conocimiento. Recuerdan Isaías capítulo 1. Por eso no se llega al conocimiento de Dios. No se acercan a Dios para contemplarlo con reflexión bíblica, sino para esperar que se manifieste con poder y para poder sentir a Dios. No considera y reflexiona en los mandamientos de Dios para aplicarlos y para obedecerlos en su vida, sino se concentra en las promesas de Dios para reclamarlas y para experimentarlas. O sea, todo es sensorial, hermanos, si se da cuenta. El fundamento, la base de la subjetividad religiosa gira alrededor de un sutil menosprecio de la escritura y una obvia exaltación a las experiencias sensoriales y místicas. Por ejemplo, se dice que primero, y no sé cuántos de ustedes han escuchado esto y hasta lo pueden haber practicado, ¿no? No importa, no interesa que no estudies la Biblia, eso no es lo importante, dice, porque primero hay que llenar el corazón del fuego de la presencia del Espíritu Santo para luego obtener entendimiento de Dios. O sea, primero te lleva a una experiencia sensorial, ¿no? Otro dice que Dios no se le conoce, así de a quemarropa dicen estas cosas, ¿no? Que a Dios no se le conoce meditando o estudiando las Escrituras, no, así no se le conoce a Dios. A Dios lo conoces experimentando su poder, sintiendo su presencia. Hasta se emplea esta frase, cultivando la presencia del Señor. Pero ¿cómo vas a cultivar la presencia del Señor si no partes desde su propia palabra? Esto coloca, hermano, esto es lo peligroso. Esto coloca la autoridad de las Escrituras en un nivel inferior, es decir, se trivializa la palabra de Dios y por ende se trivializa a Dios mismo, porque Dios y su palabra es uno solo. Desde mediados del siglo pasado, los cristianos comenzaron ya a tener la tendencia a despreciar el uso de la mente y de exaltar la experiencia irracional, las sensaciones místicas, el romanticismo religioso, y eso dio lugares a expresiones en servicios, en cultos muy extrañas, hermanos, ¿no? Que da rienda suelta a tu risa, la risa santa, el vómito santo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos leído, hemos escuchado algo al respecto. Estos énfasis, hermanos míos, han producido un tipo de adoración eufórica y emocionalmente gratificante, pero han producido también una gradual degradación del sólido conocimiento bíblico acerca de la persona de Dios, lamentablemente. De hecho, por causa del subjetivismo religioso, muchos cristianos adoran sus imaginaciones acerca de Dios y no al Dios de las Escrituras. Imaginaciones acerca de Dios, pero no al Dios de las Escrituras. Entonces, esta bacteria que estoy comentando de la subjetividad es tan dañina, ¿no? Tan dañina como la primera, ¿no? La bacteria del individualismo. Entonces, ninguna ni otra le ha hecho un bien al pueblo de Dios. Y estamos en medio de eso, mis hermanos, y estamos evaluando imparcialmente, entonces tenemos que darnos cuenta hasta dónde ha penetrado esta bacteria carnívora y hasta dónde está devorando nuestro interior, hasta dónde ha ofendido a Dios. Y termino con la autocomplacencia, la tercera bacteria que está hace mucho tiempo atrás trayendo abajo la legítima adoración bíblica hacia Dios, la autocomplacencia. Fíjese, regreso al texto de Éxodo capítulo 32, cuando Israel empieza su propio programa y culto de adoración. Ustedes se dan cuenta que Israel, cuando demora, Éxodo 32, cuando demora Moisés, ellos dicen, bueno, hasta aquí llegamos, y arranca, sale su dirigente de adoración, aquí está nuestro programa y nuestro culto de adoración. No, pero Dios dijo, no, este es nuestro programa de adoración ahora. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley de Dios, ¿no? El Señor le dice a Moisés que apresure sus pasos, como decía, que descienda al campamento de Israel porque se han corrompido. Pero Dios le dice algo muy importante que nos ayuda a entender cómo es que la autocomplacencia había ganado esta bacteria del corazón de los israelitas en toda su dimensión. Éxodo 32, versículo 8, si ustedes se dan cuenta, le dice Dios, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Esa frase es contundente, mis hermanos. ¿Por qué se han apartado de Dios y de su camino? Porque construyen
Están construyendo su propia versión de Dios, su propio camino. Están creando su propio espacio para su propia satisfacción desenfrenada. Mire, capte bien la imagen. Están creando su propio espacio para su propia satisfacción desenfrenada en su propia forma de adoración. Y en ese espacio que están creando, no lo desean a Dios. Se están creando un espacio, mira, acá no a Dios. Este es nuestro espacio. Desean que su ídolo, creado por ellos mismos, reemplace a Dios. Es su forma, en ese espacio crearon hasta un nuevo Dios. Ahí no entra Dios, ahí no lo quieren a Dios. Es la imaginación de su mente que apunta hacia el placer de ellos, no hacia el placer de Dios. ¿Saben cómo se llama eso que estaban haciendo? Autocomplacencia. Autocomplacencia. Y me faltaría el tiempo para decirte cuánto ha ofendido la autocomplacencia a Dios. Nuestra generación tiene como centro al ser humano. Hermanos, démonos cuenta de esto. Esta generación presente tiene al ser humano, no a Dios, al ser humano como su eje central y como meta de su bienestar y como meta de su felicidad y realización personal. Es el hombre el centro de todo. Estas cosas son el Dios y el culto de esta presente época, y todo lo ideal, esfuerzo y devoción son para el ser humano. Por ejemplo, un par de ejemplos para que me comprendan. Las mujeres, por ejemplo, hoy en día no quieren más sentirse atadas a sus casas, necesitan autorrealizarse con una profesión. Los hombres ya no quieren ser los únicos responsables de proveer para sus familias. Ellos son los primeros en vaya a trabajar al esposo. Pero los hijos, no importa, vaya usted a trabajar, se necesita más plata. Los jóvenes, así como los niños, reclaman, mire, escuche, reclaman su derecho a ser y hacer lo que quieren sin la intromisión de los adultos. Estaba recordando, yo no lo llegué a hacer, pero yo veía en las puertas de algunos de mis amigos cuando yo era adolescente. Iba a la casa de algunos de mis amigos y en la puerta de sus dormitorios, ¡pum!, le pegaban por fuera, colocaban ahí esos anuncios de tránsito, ¿no? Esos anuncios de prohibido pasar. Y yo decía, ¿y de dónde sacaste esto? De cualquier esquina se habían robado el anuncio, y para decoración, un tiempo que era un boom, en mi época de adolescente era un boom tener esos avisos, entonces lo pegaban en la puerta. ¿Para qué lo pegaban? Era un preanuncio a los padres, o sea, prohibido padres aquí dentro. Y ahora eso es mucho más marcado, hermanos. Repito, los jóvenes, niños, hoy en día reclaman su derecho a hacer y hacer lo que quieran sin la intromisión de los adultos, sus padres. Y esta forma de vida individualista se está trasladando en nuestra relación a Dios hace mucho tiempo atrás. Pues no queremos, hermanos, la intromisión de Dios en nuestro propio espacio. Decimos que amamos a Dios, decimos que le adoramos, decimos que Dios es maravilloso, lindo, majestuoso, pero le decimos a Dios, Dios, este es mi espacio, esta es mi vida, no invadas mi espacio. Eso le estamos diciendo a Dios. Y eso produce ofensa a Dios. En otras palabras, cada quien quiere tener su espacio para procurarse la mayor satisfacción personal posible en esta vida. Así que no es extraño que las industrias más ricas hoy en día de la época, que han dado una lectura correcta de esto, sean las de la televisión, el cine, deportes, modas, parques de diversión, música popular, entretenimiento general. Están explotando eso muy bien. La gente le gusta ese espacio y no te metas en mi espacio. Yo quiero divertirme, pero hoy día tenía reunión de oración. No, pero hoy quiero divertirme. Tampoco es de extrañar que la psicología ha sacado ventaja de esto, y las filosofías que ahora son un boom el día de hoy, son todos los programas de autoayuda, ¿no? ¿Para qué? Para la autosuperación, para la autoestima personal. Eso está muy de moda hoy en día. Ahora son muy populares, a pesar que ya hace décadas atrás se ha demostrado que este tipo de terapia es un experimento desastroso para la personalidad de las personas. Pero la gente olvida rápidamente, y la razón de esa popularidad es que estas cosas, hermanos, nutren el ego y la autoestima de la gente. Un ego y una autoestima que ha crecido tanto, que ha ofendido a Dios, y como Israel hemos creado nuestro propio espacio, hemos creado nuestro propio Dios dentro de ese espacio. Dios, no entras acá, acá está prohibido que entres, es nuestro mundo. Así, en la medida en que la autocomplacencia se ha infiltrado en la adoración, esta se ha ido trivializando para hacerse más grata y placentera a los adoradores.
No adoramos para complacer a Dios, adoramos para complacernos a nosotros mismos. Es por eso que el afán de muchas iglesias hoy en día es tener una adoración creativa, se ha dado cuenta, con buenos equipos de sonido, dirigidas por buenos ministros de adoración, con buena alabanza y con música de calidad que no deje nada que desear a los asistentes. Que puedan salir de un culto y que puedan decir, wow, qué espectáculo. Y la adoración no fue concebida por Dios de esa manera. Todo esto es para la gloria de Dios, dicen supuestamente, pero en su esencia, esto no es sino la influencia del espíritu moderno de la autocomplacencia, mis hermanos. Amados, ¿no creen ustedes que todo esto ofende o ya ofendió la santidad de Dios? ¿No creen ustedes que hemos menospreciado las normas dadas por Dios, las exigencias dadas por Dios y las hemos reemplazado por nuestro propio estilo y que no es tan exigente, como decía, y que no es tan pegado a la letra de Dios, que es informal, casual? ¿No cree que le hemos ofendido satisfaciendo nuestros deseos a través de una adoración subjetiva y no bíblica? Y para colmo de males, le hemos disfrazado de mentiras que nosotros mismos nos las hemos creído, sintiendo a Dios, sintiendo su poder, sintiendo su unción, sintiendo sus brazos. ¿No cree que nos hemos autoengañado en ese sentido? ¿No cree que hemos ofendido a Dios buscando nuestra propia complacencia? Y así le hemos dicho indirectamente a Dios que no queremos que interfiera en nuestras vidas. O diría, quizás para terminar, mis hermanos, quizá en este autoexamen, quizá todo lo que yo le he manifestado, estas 3 bacterias, esto solamente es el principio de algo peor que está en el corazón de muchos creyentes. Y digo peor porque será, mis hermanos, escúchenme, y si hemos decidido caminar sin mirar a Cristo, y si hemos decidido prescindir de la voz de Él, y si hemos ignorado las señales que nos ha estado dando en todos estos tiempos y lo hemos evadido intencionalmente, y mis hermanos, si hemos malgastado nuestro tiempo, si hemos rechazado sus consejos adrede, si hemos colocado lo primero que es Él, lo hemos colocado al final, y si hemos olvidado sus espinas, mis hermanos, y si hemos olvidado que su cuerpo fue lacerado con violencia por nosotros, y si hemos maquillado sus heridas para no darnos cuenta de lo terrible que fue y hemos dejado de valorar su sangre derramada sobre la cruz, y si hemos, mis hermanos, ¿no será que hemos levantado ya otros altares al Dios de nuestro orgullo y al Dios de nuestro vientre? Y si hemos preferido los placeres, mis hermanos, y ya no nos importa deleitarnos en Él, y hemos escogido más bien nuestro autodeleite. Y si hemos escogido la mentira por último, mis hermanos, por no pensar ni siquiera en esforzarnos, y si hemos reducido las palabras benditas del Señor en simples fragmentos, en pedazos de papel, y si hemos olvidado que Él regresa por segunda vez, y eso hasta su retorno nos parece insignificante, y si hemos menospreciado las bendiciones que recibimos como hijos de Dios, y si todo lo que Cristo hizo hasta acá por ti y por mí lo hemos estimado como nada, si eso está ocurriendo, mis hermanos, la cosa está peor de lo que imaginamos. ¿Será por eso que se están destruyendo los hogares? ¿Será por eso que los jóvenes no pueden prevalecer fielmente? ¿Será por eso que no hay un buen modelo de ciudadano fuera en los trabajos? ¿Será que no hay un buen testimonio de la iglesia? ¿Será por eso que ya no hacemos nada para glorificarlo al Señor? Oremos, iglesia. Oremos, por favor, oremos. Examínanos, oh Dios. Examínanos. Y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros más profundos pensamientos, Señor. Examínanos, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Mira si hay perversidad, Señor. Ayúdanos a ver cómo tú ves las cosas. Cuando me llamen, tú dijiste, yo contestaré.
Yo mismo estaré con ustedes, los libraré de la angustia y yo mismo los colmaré de honores, dijiste. Señor, ven a calmar la angustia que ha producido lo que nosotros mismos, Señor, hemos permitido. Durante la semana estuvimos orando porque perdonaras los pecados de nuestra nación. Y ahora es justo que te pidamos perdón por los pecados que hemos cometido contra nuestra propia familia, Señor. Los pecados que hemos cometido contra ti en manera específica, Señor. Padre, ni siquiera imaginamos cuánto hemos ofendido tu corazón. Y reconocemos en esta mañana, Señor, como aquella mujer, hemos restado importancia a las grandes heridas y a las grandes lesiones en lo profundo del alma y de nuestro espíritu que no solamente tenemos, sino que hemos provocado. Y el resultado es, Señor, que esto ha avanzado por todo el ser. Esto es lo que ha producido, Señor, la dureza del corazón de muchos. Esto es lo que ha producido la ruptura, Señor, de relaciones contigo y con sus propias familias en muchos casos. Esto es lo que está produciendo, Señor, que adultos, jóvenes, cualquiera sea la edad, Señor, hayan tomado tal distanciamiento de tu voluntad que solo están buscando el placer propio que buscar complacerte a ti, Señor, que han olvidado tu palabra, que han olvidado tu corazón, que han olvidado el tiempo que se consagraron un día a ti, que olvidaron todo lo que tú dijiste al principio, Señor. Y han vuelto a lacerar tu costado, y hemos vuelto a lacerar tus manos, Señor, y tus pies. Y hemos vuelto a colocar otra nueva corona de espinas sobre tu cabeza, Señor. Porque hemos trivializado tu perfecta obra en la cruz, porque hemos menoscabado, Señor, tu perfecta obra en la cruz por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Dice que si te llamáramos, tú contestarías, Señor, y hoy te llamamos. Empezamos, Señor, a hacer este llamado. No pensamos que solamente en este tiempo y a través de esta palabra todos hayan sido transformados. Ojalá fuera así, Señor. Ojalá fuera así. Pero sabemos que no es así. A partir de hoy van a empezar batallas muy intensas, Señor, en el corazón de cada quien. Batallas por renunciar a lo que han llegado a amar. Batallas por sacar fuera de su vida, Señor, la escoria y la basura, Señor, que han ido acumulando, pero que han llegado a amar, Señor. Van a empezar a haber batallas en sus mentes y en sus corazones para desechar los propios ídolos, para abrir aquel espacio cerrado donde no te permitieron entrar, Señor, y donde hace mucho tiempo te sacaron fuera de sus propias vidas, Señor. Van a haber grandes batallas, Señor. Pero los que triunfen serán los que se humillen delante de tu presencia. Los que no tengan ningún argumento, Señor, en sus labios para justificar nada errado, equivocado, malvado que hayan cometido, Señor. Porque si confesamos nuestros delitos, tú eres fiel y justo para perdonar. Esa es tu promesa, Señor. Triunfarán los que se aferren a esa promesa, los que la practiquen. Triunfarán los que, como el hijo pródigo, Señor, hagan una evaluación totalmente honesta y se arrepientan y vuelvan y redarguyan y sean transformados, Señor. Entonces habrá vestiduras nuevas. Habrá, Señor, vestiduras limpias, habrá sandalias nuevas, habrá anillos sobre el dedo, Señor. Y sobre todo habrá tu abrazo, tu inconfundible abrazo, Señor, y la nueva oportunidad de vida. Padre, empieza esta gran batalla el día de hoy. Señor, no nos dejes perder el camino. Hay mucho que orar. Hay mucho por andar juntos, Señor. Permítenos ser fieles. Permítenos ser fieles y consecuentes con lo que tú vayas diciendo. Hoy solo abriste el panorama. Hoy solamente nos ayudaste a evaluar, pero la herida está ahí, Señor. Peligrosamente las bacterias han entrado, Señor. Muéstranos a lo largo de las siguientes semanas cada una de las cosas a las que debemos renunciar, qué cosas hay que limpiar. Dijiste a tu pueblo, Señor, que limpiaran, que lavaran sus vestidos. Y eso, Señor, nos llevarás a hacer a lo largo de las siguientes semanas. Que podamos ser fieles y consecuentes al escucharte y al obedecerte, Padre.
En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos en esa confianza, Padre amado. Amén, Señor. Amén.